Hola, salud y muchas bendiciones en el nombre del Señor. Le habla su amigo y hermano en Cristo, el doctor Daniel Guerrero. Una vez más, bienvenido a este canal. Muchísimas gracias por venir y participar dentro de estos estudios y reflexión bíblica que de manera semanal procuramos hacer y publicar en este canal. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos aquellos que nos apoyan dándole me gusta a estos videos y a estos estudios y también a los mensajes y al ministerio que estamos desarrollando desde el Ministerio León de Judá desde hace ya más de 20 años. Muchísimas gracias y si es primera vez que viene o pasa por este canal, igualmente bienvenido. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por su presencia y le invitamos a que antes de irse igualmente, por favor, apóyenos con me gusta, con compartir este estudio, si ha sido de bendición, de desafío para su crecimiento espiritual y también no se vaya sin suscribirse y sin darle a la campanita de notificaciones porque vamos a seguir produciendo más videos, más estudios bíblicos, teológicos, que procuran sencillamente ayudar al pueblo de Cristo, a la iglesia del Señor, a seguir creciendo en su conocimiento y entendimiento y aplicación de la palabra de Dios a sus vidas, a su familia y a sus ministerios. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias, muchísimas gracias. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre el gran tema del anticristo, ¿verdad? Discerniendo y poniendo a un lado lo que es el mito, ¿verdad? Y lo que es la realidad. Como se darán cuenta algunos que ya vienen viendo los estudios, los videos, pues aquí no estamos para dar material para novelas de ciencia ficción, ya sea para novelas tipo cristianas, como de la serie de Dejados Atrás, Left Behind en inglés, o la serie también de Hollywood, ¿verdad? De Omen, o también le llamaban así como que la profecía, y eso tenía años que ya fueron publicados por compañías de películas de Hollywood y que es mucho más mito y ciencia ficción que realidad bíblica propiamente. Pero igual es lo que a la gente le gusta consumir, ¿verdad? Por el misterio y tal. Pero una cosa es lo que el mundo nos ofrece, el mundo cristiano y el mundo no cristiano nos ofrece, y otra cosa es lo que la Biblia enseña. Aquí procuramos estudiar la Biblia y procuramos que dejar que sea ella la que nos hable, sea ella la que nos instruya, sea ella la que guíe nuestros pensamientos y acciones, de manera que nuestra vida esté alineada a la voluntad de Dios y no a lo de los hombres, ni mucho menos a ninguna religión. Así que, sin más, vamos hoy a estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel, que lo anunciamos en el video anterior, pero que por razones de tiempo no pudimos desarrollarlo. Pero hoy les prometo que igualmente va a ser un estudio bastante interesante. Vamos a descubrir muchas cosas y voy a terminar dando como un pequeño resumen de lo que hasta el momento hemos venido estudiando, de manera que aquellos que se han incorporado un poquito tarde, pues tengan una idea de los estudios previos que igualmente les recomendamos que los vean y que los repasen y que usted mismo, ¿verdad?, vaya a la Biblia, a la Escritura y por sí mismo usted también pueda sacar sus propias conclusiones. Es lo más recomendable y es lo que siempre este servidor recomienda. Yo personalmente no doy por hecho que mi acercamiento, mi interpretación sea la definitiva. De hecho, ya les he dicho, les he confesado que por medio de este estudio he tenido que revisar algunas cosas, he tenido que clarificar otras. Sí, evidentemente se han confirmado muchas, pero uno sigue aprendiendo,
uno sigue realmente exponiéndose a la palabra y ella sigue iluminando y guiando nuestra mente y nuestro corazón. Así que les animamos a que vayan a la escritura, ¿vale? Bueno, así que comencemos con este nuevo estudio sobre el anticristo entre el mito y la realidad. Este es el quinto estudio que realizamos sobre este tema, el anticristo, y que nos hemos tomado el tiempo para, como hemos dicho, ir a la escritura, y por eso hemos estado estudiando en principio la carta de Juan, después la carta de Pablo a los tesalonicenses, y luego nos hemos trasladado aquí al libro de Daniel, el profeta Daniel. Y pues ya vamos por 5 videos, 5 estudios que esperamos que en Dios que esto les sirva a ustedes para su propia edificación y sacar sus propias conclusiones. Y quiero que veamos este cuadro, que es un cuadro relativamente comparativo, que nos permite ver, ¿verdad? Entre lo que dice el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel. Y aquí vemos, pues, nos estamos centrando en el capítulo 8 y entonces tenemos que centrarnos en el estudio de lo que fue el reino o el imperio griego, ¿ok? La transición entre el imperio persa y el griego. Y en el capítulo 7 Daniel recibió una visión, pues, de un carnero, ¿no? De un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos y, pues, tiene que ver con el macho cabrío, ¿no? Entonces, aquí Daniel ve claramente que hay una sucesión igualmente de reinos, ¿ok? Y él habla allí de que, ah, vamos a leerlo para que podamos tener una idea un poco más clara de qué es lo que él dice. Muy bien, dice en el año tercero, o sea, ya había pasado un año después que él vio la visión, el sueño visión de las 4 bestias. Y voy a comenzarlo desde el versículo 3 porque el versículo 1 y 2 prácticamente es el contexto histórico en el que él recibió esa visión. Dice, alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Nota que aquí ya Daniel está diciendo que había otras bestias, ¿ok? Que ninguna bestia, evidentemente la bestia persa, pero evidentemente en el tiempo del imperio griego habían otros reinos, además del reino persa. Así que eso es algo que necesitamos notar aquí, ¿verdad? Que ya nos lo dice Daniel a través de esta visión. Habían otras bestias, pero unas bestias eran más grandes que otras, más poderosas que otras, como suele suceder. Mientras yo consideraba esto, dice Daniel, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder, del poder del macho cabrío. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.
Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, note que aquí se toma otra vez esa expresión, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Ok? Entonces, igual como los otros estudios, ¿verdad? Que yo hago según el estilo que me gusta a mí de estudiar los pasajes, sobre todo pasajes grandes como este, me gusta indicar qué se repite, qué no se repite, qué se relaciona y qué no se relaciona. Entonces aquí pues resalto que esto se trata de una visión, de un sueño, una visión, que en un principio está hablando de un carnero, y luego habla de un macho cabrío, ¿ok? Se repite mucho, y surge otro protagonista o actor dentro de la historia que llamamos aquí el cuerno pequeño, que ya vimos que uno también surgió en el capítulo 7 de Daniel. Y aquí pongo en azul todo lo referente a Israel o al reino de Judá o a los judíos, ¿ok? Entonces la tierra gloriosa es muy probable que se refiera al reino de Judá, el ejército del cielo es el ejército judío, el ejército y las estrellas hecho por tierra tiene que ver otra vez con los judíos, que por cierto aquí nótelo allí, que relacione ejército de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó en relación al pueblo judío. ¿Por qué les menciono esto? Porque el Señor Jesucristo también en Mateo 24 habla de que se va a escurecer el sol y la luna no dará su resplandor y las estrellas, ¿verdad? Sencillamente van a desaparecer, va a haber un tiempo de tiniebla, que como yo he dicho en otros estudios y en otros momentos, personalmente yo creo que aquí el Señor en el capítulo 24 de Mateo también se está refiriendo a la diáspora que iba a sufrir Israel, pero bajo el imperio romano, lo cual efectivamente así sucedió. Solamente para que usted traiga de correlaciones, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista es un acercamiento que yo he encontrado a la luz de la palabra desde Génesis y que se repite en varios momentos en pasajes bíblicos de carácter profético. Muy bien, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es muy probable que sea el sacerdote, y por él fue quitado el continuo sacrificio en el templo. Otro, otra frase que también se repite tanto en el capítulo 7, aquí en el capítulo 8, y vamos a ver que se repite en otros momentos, y el lugar de su santuario, que es el templo, fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, aquí prevaricación es una expresión para decir que eh, de la continua violación de la ley, la prevaricación es el no cumplimiento de la ley. Entonces invita a que el pueblo judío no estaba cumpliendo la ley. Dios permitió que fueran juzgados por este otro imperio griego. ¿Ok? Entonces, por causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, por causa de la violación de la ley, de parte de los judíos, Dios en su juicio entregó al ejército para que fuera derrotado, y también dejó que este imperio, digamos, desecrara y fuera dañado, saqueara, ya vamos a ver, y paró el continuo sacrificio por medio del cual el pueblo judío podía acceder al perdón de sus pecados,
por medio de los sacrificios, etcétera. Entonces, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, Dios le dio total, digamos, acción a este imperio contra el pueblo judío, lo cual así efectivamente pasó. Entonces hay un santo aquí, entonces aquí ya se ve que es como que otra gente, y es muy probable que sean ángeles, ¿verdad? Hoy un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Y entonces nos habla del tiempo en que esto iba a suceder, este periodo de tiempo de transición entre el imperio persa y el imperio griego, y sobre todo este momento de invasión y destrucción del templo y de la ciudad iban a suceder, y habla pues de que hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, lo cual efectivamente también sucedió, ya lo vamos a ver. Y eso, contando este tiempo, ¿verdad? De 2300 tardes y mañana, representa alrededor de 6,4 años de años de 360 días, ¿no? No años de 365 días, sino años de 360 días, que es lo que se contaba para ese momento cuando Judá estaba en Babilonia. Y porque esto lo está diciendo Daniel, quien todavía, claro, a una edad quizás ya muy avanzada, estaba todavía en Babilonia, sirviendo al reino. ¿Ok? Y entonces aquí encontramos la interpretación y lo que le pasó digamos, a Daniel, ¿no? Y dice de esta manera, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Note este punto aquí, porque es importante, lo vamos a ver. Uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, ¿ok? Con su venida me asombré y, perdón, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Otra vez esta frase, ¿verdad? Que es muy importante entenderla en el contexto bíblico y en el contexto histórico en el que se dio y en el que se cumplió. ¿Bien? Entonces, para el tiempo del fin, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Otra vez, ¿a qué fin se referirá? ¿A qué tiempo del fin se referirá? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. ¿Okay? Aquí entonces, aquí el Señor le muestra a Daniel una segunda oportunidad, que el reino medo-persa tenía las características de un carnero, ¿ok? De un carnero con 2 cuernos. En el capítulo 7, en la visión de las bestias, Dios le muestra a Daniel que este mismo imperio era más como un oso que se levantaba más de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque el reino medo-persa era más o menos así, era una unión de dos grandes reinos, pero el reino de Persia era más pequeño, más débil que perdón, el reino de los medos era más pequeño y más débil que el reino de los persas, que al final de cuentas fue el que prevaleció. Entonces, igualmente, así, aquí sucede igual. Entonces, es un carnero, pero que tiene 2 cuernos, y que representan aquí, según la interpretación celestial, los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío, entonces aquí le dice ya directamente, es el rey de Persia, el rey de Grecia, perdón. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ese rey primero se refiere a Alexander el Grande. Entonces, macho cabrío, igualmente aquí se describe el imperio griego como un macho cabrío, muy rápido, muy veloz, por cierto, y muy fuerte en su ataque. Y en el caso de Daniel 7, se describe a el reino de Grecia o el imperio de Grecia como un leopardo.
¿ok? Con 4 alas, pero con las mismas características, muy rápido y muy potente en su ataque contra el reino de Persia. Entonces, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, o sea, el cuerno grande. Entonces, eso igualmente sucedió, efectivamente. Después del reinado de Alexander el Grande, hubo una división de 4 reinos que fueron técnicamente los 4 generales que acompañaron a Alexander en sus grandes conquistas. Ellos se dividieron entonces el reino griego, específicamente ahí en la región de Medio Oriente, de Asia y Egipto, y de ese gran reino salieron 4 reinos o 4 reyes, 4 cuernos, así como aparece aquí. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, aquí se habla de los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? El pueblo judío. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Otra vez, aquí tenemos una característica de la que hemos visto de el uso del engaño para reinar las naciones. Y entonces hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, aquí se refiere al sumo sacerdote, pero será quebrantado aunque no por mano humana. ¿Ok? Algunos dicen, vamos a clarificar, ¿verdad? Que este príncipe de los príncipes tiene que ver con el sumo sacerdote, ¿verdad? Que así se le llamaba al sumo sacerdote en esos tiempos, o también al príncipe, en este caso a Dios, pero Dios no es un príncipe, Dios es un rey. Pero algunos aquí conectan inmediatamente conectan inmediatamente este príncipe de los príncipes en el capítulo 8 del príncipe Mesías, o el Mesías príncipe, que Daniel también habla en el capítulo 9. Pero son diferentes, son dos personajes. Por eso yo me inclino a pensar que aquí se refiere, como en otros momentos, al sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bien, efectivamente así sucedió. Este rey, que ya lo vamos a identificar, efectivamente se enfermó y cayó, y no fue por mano humana, sino por muerte, entre comillas, natural. La visión de la tarde y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y así fue, efectivamente. Piensa aquí, entonces aquí se ve ya que la visión es para muchos días, y en relación a los versículos anteriores, que esta visión es para el tiempo del fin. Entonces, evidentemente, está correlacionado aquí el tema del tiempo, que otra vez algunos ya, cuando ven tiempo del fin, inmediatamente piensan que es para cuando Cristo va a venir, o para una visión, por algo futuro, y no toman en cuenta que esta visión y esta profecía es muy probable, y personalmente así es la posición de este servidor, ya tuvo su cumplimiento. Entonces, si ya tuvo su cumplimiento, entonces tenemos que, a la luz de lo que ya realmente ya pasó, también tenemos que interpretar entonces a qué se refiere aquí el tiempo del fin. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en el capítulo 8, una visión que Daniel describe, narra, y otra vez, como de costumbre, una interpretación que en este caso es de carácter celestial, dada a partir de allí por alguien con apariencia de hombre. ¿Ok? Muy importante que lo veamos, porque a partir del capítulo 8, luego lo vamos a ver en el capítulo 10 hasta el final, Daniel recibe mucha instrucción, mucha revelación de parte de este
hijo de hombre o este ser con apariencia de hombre y con voz de hombre. Entonces, es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, seguimos. Aquí entonces comparto con ustedes a una, un cuadro comparativo, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Que podamos bien, que podamos ver bien qué estamos leyendo, qué estamos viendo, qué se nos está diciendo aquí en Daniel. Entonces, yo pongo aquí lo que fue la tercera bestia y el cuerno pequeño, eh, que ya sabemos, ¿verdad? Por la interpretación celestial, que se refiere al imperio griego, ¿okay? O al rey griego, que en un primer momento fue Alexander el Grande, y luego fueron estos otros cuatro reinos, ¿verdad? Que por eso es que están cuatro alas acá. Muy bien. En la otra visión de el macho cabrío eran cuatro cuernos, y que aquí ya yo les doy la pista de que ese último cuerno pequeño al que se refería Daniel eh, tenía que ver con Antíoco Epífanes, el que efectivamente, históricamente, fue el que generó la desolación, la abominación desoladora. Muy bien. Entonces, el cuerno pequeño aquí, yo quiero que veamos lo que habla aquí Daniel en el capítulo 8 y luego vamos a ir al capítulo 7 de Daniel y vamos a comparar que son diferentes. Son dos bestias diferentes, son dos cuernos pequeños diferentes, así que no se puede referir a la misma persona, como algunos erradamente, por su predisposición teológica, llegan a esa conclusión. No son iguales, son diferentes y se cumplieron en tiempos diferentes, así que no son la misma persona, no pueden ser la misma persona que supuestamente algunos están esperando que vienen. Vamos a ver. Vamos a dejar que la Biblia primero nos hable y luego nosotros sacamos nuestras apreciaciones y conclusiones. Por los momentos vamos a ver este cuadro que está completamente basado a lo que Daniel nos dice en el capítulo 8 y en el capítulo 7, que por cierto lo pongo un poquito alterado porque realmente la tercera bestia fue el imperio griego y la cuarta bestia fue el imperio romano. Que por eso que lo pongo así un poco diferente a nivel de cómo Daniel lo coloca, ¿no? En su libro. Entonces aquí ya una gran diferencia. El cuerno pequeño griego sale de cuatro cuernos. El cuerno pequeño romano sale de 10 cuernos. No pueden ser lo mismo. Uno sale de cuatro cuernos y otro sale de 10 cuernos. Uno sale de un imperio griego y el otro sale de un imperio romano. No pueden ser lo mismo. No pueden ser lo mismo. Tiempo de acción, este cuerno pequeño y hubo estas acciones del imperio romano, perdón, el griego, fue de 2.300 tardes y mañanas, es decir, 6.4 años, y este otro cuerno pequeño operó en un tiempo por tiempo y medio tiempo que yo tengo mi diferencia, pero en general todos los estudiantes dicen que se refería o se refiere a 3.5 años. Entonces, y otra vez, no pueden ser iguales, ¿ok? Dice entonces, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Daniel en el capítulo 7 dice, tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, o sea, era una persona altiva, lo que quiero. Y se levantará después de ellos, él será diferente de lo anterior y subyugará tres reyes. Eso no lo dice aquí en el capítulo 8. Dice, parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó, es decir, al ejército israelí o al ejército judío. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, muy probables contra el sumo sacerdote, o aún también algunos hablan que como evidentemente a nivel espiritual había una lucha entre el principado griego y Miguel, entonces pues buscó la manera
levantarse contra Miguel. Otra vez repito, yo personalmente creo más bien que fue el sumo sacerdote, pero hay esas interpretaciones que yo se las comparto para que usted pues las analice y saque sus conclusiones, sus propias conclusiones. Repito, algunos piensan que es el sumo sacerdote, otros piensan que fue el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos, otros piensan que fue que se levantó contra el Mesías. Entonces, por eso, claro, como ellos están buscando un anticristo que se levante contra Cristo, entonces esto tiene que ser contra el Mesías. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿ok? Porque este cuerno pequeño existió antes que Jesucristo se manifiesta. Entonces no puede ser el Mesías. Pero bueno, yo se lo digo para que usted después saque su propia conclusión. Entonces, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra a causa de la prevaricación. Le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, aquí es el cuerno pequeño griego, el cuerno pequeño romano. Entonces dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo, hacía guerra contra los santos, igual, prevalecía sobre ellos, afligirá a los santos del Altísimo, igual, intentará cambiar los tiempos y la ley. Ahí aquí es diferente. Entonces, en el cuerno pequeño griego no intentó cambiar los tiempos y la ley. Sí intentó, claro, sí intentó, y de hecho eso fue lo que generó la abominación desoladora. Él sí cambió, fue el sistema de sacrificio que desplazó el sistema de sacrificio mosaico que se daba en el templo instauró un sistema de sacrificio a Zeus y sacrificó cerdos y derramó la sangre de los cerdos. Entonces, claro, eso representó una desecración del templo y del lugar santo, etcétera, pero fue algo evidentemente temporal, pero sí lo intentó instaurar ese tipo de sacrificio. Y hubo judíos, como siempre suele suceder, judíos traidores, apóstatas que aceptaban ese tipo de sacrificio, entre muchas otras prácticas que el imperio griego quiso implantar allí a nivel cultural en Judá. ¿Ok? Pero repito, fue algo que temporalmente y como suele suceder, pues siempre hay gente que traicionan a sus valores y sus creencias y eh, se apegan pues al régimen o al sistema que domina, ¿no? Entonces, vamos a darlo hasta acá porque no quiero entrar en la aplicación. Usted saque sus propias aplicaciones de lo que usted puede estar viendo en su propio país, de algunos cristianos, ¿verdad? Que traicionan a la palabra de Dios, traicionan al Evangelio y se apegan a unas prácticas y a un régimen que a todas luces es de abominación e inmoralidad. Entonces, ¿quién fue Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes fue un rey de trasfondo griego, pero se le considera rey de Siria de la dinastía Seleucida griega. ¿Okay? Estos cuatro reinos se dividieron entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Entonces, este rey, Antíoco Epífano, reinó desde el 175 antes de Cristo hasta el 164 antes de Cristo. En el primer libro, Los Macabeos, que por cierto hace bien en leerlo, si usted quiere tener una idea del contexto histórico y del cumplimiento de esta visión sobre el carnero y el macho cabrío, porque tuvo un cumplimiento. Aquí en el libro los dos libros de Macabeos, vemos efectivamente que de alguna otra manera Dios usó a esta familia para liberar a los judíos del yugo griego y restaurar el sacrificio y el orden religioso, sacerdotal en el templo, pero que igualmente esta familia se puso voluntariamente, libremente, se puso bajo el yugo romano para contrarrestar la fuerza del imperio griego. Luego, años después,
el Imperio Romano entonces tomó posesión completamente de Judá. Entonces, es bueno que usted conozca un poquito el contexto histórico para que vea que esta profecía, esta visión, efectivamente ya se cumplió. Entonces, el primer libro, Los Macabeos, narra su ascenso al poder y los cambios que hizo y cómo eliminó el continuo sacrificio, Antíoco Epífanes, y profanó el templo, no solo haciendo sacrificios paganos, sino literalmente despojándolo de todo el oro, la plata y el bronce presente ahí. O sea, Antíoco Epífanes y su ejército literalmente saquearon al templo. ¿Ok? Y despojaron al templo del bronce, del oro, de toda la plata que había ahí en los utensilios, etcétera. Y por eso profanó severamente, y por eso se llama ese periodo de la abominación desolador, ¿no? Porque no solamente desoló, atacó el templo, sino que también hizo abominación poniendo el sacrificio de cerdo, sangre de cerdo, un animal que es considerado inmundo dentro de la ley mosaica, en el lugar del holocausto en el templo. Entonces, eso sucedió, así sucedió, y la familia de los macabeos fueron los que unieron al pueblo para enfrentarse a los ejércitos griegos y efectivamente el tiempo liberaron a los judíos de este yugo, pero repito, años después, porque claro, los griegos todavía seguían intentando otra vez subyugar al pueblo, los, los judíos, a través de la familia de Macabea, no tuvo otra opción, según ellos, de ir y ponerse entonces bajo el resguardo del imperio romano que estaba apenas surgiendo, pero con mucha fuerza en el escenario, digamos, profético o en el escenario histórico de Medio Oriente, Asia Menor y Egipto, todas esas zonas de Mediterráneo y aún Asia, ¿no? Babilonia. Y ya hemos dicho que el cuerno pequeño de la cuarta bestia es la posición de este servidor, representa más bien el papado de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, el inicio de la Iglesia Católica Romana, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Se dio en el año 325, cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea y nombró al obispo de Roma, al primer obispo de Roma, nombrado por un emperador romano, fue Silvestre I, y se lo considera, según la teoría, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica tiene una teoría de que ellos son apostólicos, pero de raíces. Entonces, según la teoría de sucesión apostólica de la Iglesia Católica Romana, Silvestre I no fue el primer papa nombrado por un emperador romano y el primer papa romano. No, no, fue el 33º papa descrito en el documento que ellos tienen que se llama Liber Pontificalis. Luego, en el 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I promulgó el edicto de Tesalónica, con el cual hizo al cristianismo niceno, el cristianismo que surgió del concilio de Nicea, o la Iglesia Católica Romana, como la religión oficial y exclusiva del Imperio Romano. Entonces, habían cristianos, hubo cristianos, que no estaban de acuerdo con ese cristianismo romano. Y entonces esos cristianos fueron perseguidos. Habían varios grupos. Otra vez, si usted quiere que estudiemos esos grupos cristianos de este tercer siglo, tercer, cuarto siglo de la historia cristiana, pues dígamelo en los comentarios si usted está interesado que hagamos un estudio histórico, ¿verdad? Sería más histórico que bíblico, sobre los diferentes grupos cristianos que para el tercer siglo, cuando la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a ser la iglesia oficial del imperio, o la religión oficial del imperio, y qué fue lo que pasó allí. Entonces, si usted está interesado, pues dígame en los comentarios, con mucho gusto yo voy a estudiar y prepararme
para compartirlo con ustedes. En esta otra lámina, entonces podemos ver otra vez un resumen de lo que hemos venido diciendo, de lo que hemos venido estudiando y lo que hemos estudiado en otros videos. Sobre todo en el último webinar estudiamos ampliamente, digamos, la profecía de Daniel y muy particularmente la profecía de las 70 semanas de Daniel. Pero aquí nos vamos a concentrar en la tercera bestia, que es la bestia griega, el imperio griego, y la cuarta bestia, que es el imperio romano. Entonces, hemos dicho que la tercera bestia, pues el imperio griego, que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes, y aquí hubo una abominación desoladora. Muy bien, y que después de esta abominación desoladora se levantaron la familia de los macabeos y unieron al pueblo en rebelión y un proceso de liberación, literalmente, para liberarse del imperio griego, que aunque en principio sí, pero todavía el imperio griego tenía mucha influencia en la región y de manera continua intentó recuperar su autoridad y su orden allí en el reino de Judá, que todavía ya estaba presente. O sea, el reino de Judá empezó aquí a recuperarse desde que el Ciro, ¿verdad? El rey Artajerjes dio la orden de restauración del templo y la ciudad. Entonces, a partir de aquí, en 444 antes de Cristo, pues se cumplieron las 70 semanas de Daniel hasta el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Y vemos entonces que Tito Vespasiano, Tito Vespasiano, claro, esto lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 9 de Daniel, que ya lo hemos visto. Yo solamente voy a narrar relativamente rápido el capítulo 9, pero el capítulo 9, pues históricamente fue Tito, el general romano Tito Vespasiano, que años después, claro, iba a llegar a ser emperador. ¿Ok? Y él fue el que cometió la abominación desoladora aquí en el año 70 después de Cristo, con lo cual se cumplieron efectivamente las 70 semanas de Daniel. Yo lo extiendo aquí un poquito, pero realmente se cumplió aquí las 70 semanas. Yo lo extiendo un poco porque Daniel dice en el capítulo 9, ¿verdad? Y por eso lo pongo aquí, pero yo se lo voy a, a leer para que ustedes capten por qué yo lo estoy poniendo aquí a la final, a la caída de Roma. Porque Daniel lo dice así de esta manera. En el versículo 27, después que habla que la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, como efectivamente así sucedió aquí, igual, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el desolador, Roma, ¿ok? La abominación desoladora aquí, abominación desoladora acá. Este es un desolador, este es otro desolador. Y entonces, hasta que venga el desolador y se cumpla también lo que está determinado sobre el desolador, lo cual efectivamente sucedió a partir de 476 después de Cristo. Entonces, aquí podemos ver, ¿ok? Que tenemos aquí un cuerno pequeño, pero aquí el cuerno pequeño sucedió posterior a la abominación de Sodoma, ¿ok? Entonces, aquí evidentemente tenemos diferentes profecías. La profecía del capítulo 7, ¿ok? Que surge, habla de Roma y de cómo iban a surgir 10 cuernos, y de esos 10 cuernos iba a surgir un cuerno pequeño. Luego entonces tenemos el capítulo 8 de digamos, un macho cabrío de 4 cuernos, y que de ese 4 cuernos surgió un cuerno pequeño. Y entonces aquí se habla en el capítulo 9, capítulo
capítulo 7, capítulo 8, pues capítulo 9, de uno que iba a generar, de esta cuarta bestia, uno que iba a generar la abominación desoladora, lo cual efectivamente sucedió. Pero lo que quiero traer a vuestra atención, que es lo que no se toma en cuenta en otros estudios proféticos que dicen que son bíblicos, pero realmente son más estudios teológicos, más que bíblicos, porque la Biblia nos dice que son profecías y son eventos diferentes. Entonces, aquí hablamos de un imperio griego con un cuerno pequeño griego que se llamó Antíoco Epífanes, que generó una abominación desoladora y que luego hubo un proceso de deliberación y restauración. Eso sucedió. Luego entonces vino otro imperio llamado Roma y que en el capítulo 9 Daniel le fue profetizado, ¿verdad? Pues ya Daniel tenía aproximadamente 90 años en ese momento. Daniel le fue profetizado que iban a darse 70 semanas, que efectivamente así sucedieron. Las 70 semanas fueron desde el año 444 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Daniel recibió esa profecía como por este tiempo. ¿Ok? Por acá, no, por acá, perdón. Por acá, al principio del reino de los Medo-Persas, y eso se cumplió años después. Entonces, esta profecía de 70 semanas también ya se cumplió, que es la que tenemos aquí, pero entonces en el capítulo 7 se nos habla que viene esta cuarta bestia, ¿verdad? Se habla de la cuarta bestia y esta cuarta bestia tiene 10 reinos y que de esos 10 reinos iba a surgir un cuerno pequeño. Entonces, evidentemente son 3 profecías diferentes con personajes diferentes en tiempos diferentes. Entonces, cuando Daniel habla aquí del tiempo de fin, se refiere al tiempo del fin acá, de ese periodo de tiempo y que el tiempo de restauración, pues efectivamente iba a acontecer días después, tiempo después, y que efectivamente sucedió entre los macabeos. Este periodo, ¿verdad? Este periodo de Antíoco Epífanes y aquí duró efectivamente un poco más de 6 años, ¿ok? Incluyendo el tiempo de la abominación desoladora y el proceso de liberación, de restauración de los macabeos. El tiempo de los macabeos como tal duró alrededor de 100 años, ¿ok? Pero el tiempo desde que se generó la abominación desoladora digamos, irrumpió en el escenario histórico Antíoco Epífanes hasta el tiempo de liberación y restauración fue un periodo de alrededor de unos 6 años y medio, más o menos. Aquí entonces, efectivamente, el tiempo en el que hubo la revuelta judía y que vino entonces la destrucción del templo de Jerusalén, pues eso duró alrededor de unos 3 años y medio también. Entonces, desde aquí, desde el año 33 hasta el año 70, igualmente hay la mitad de un periodo de tiempo, ¿ok? Eso también es importante tomarlo en cuenta. Aquí les pongo, ¿verdad? También para que sepamos diferenciar lo que fue la profecía bíblica y lo que se cumplió. Aquí Jeremías dijo claramente que durante estos 70 años en que Judea o los judíos iban a estar en Babilonia, iba a ser un tiempo de angustia para Jacob, lo cual efectivamente sucedió, ya sucedió. Aquí entonces hubo un tiempo de angustia profetizado por Daniel en este periodo, Daniel 9:25 y también el 12:1, lo cual evidentemente también ya sucedió. Y el Señor Jesucristo, aquí en el año 33, antes de morir, ¿verdad? Y estando en Jerusalén, el Señor profetizó que efectivamente el templo iba a ser destruido, que Jerusalén sería desolada y dejada desierta, lo cual efectivamente sucedió en el año 70 después de Cristo y que generó un gran periodo de tribulación. Entonces, perdón,
tenemos aquí tres tiempos de angustia y de gran tribulación que ya sucedieron. Entonces, esa teoría de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación no es bíblica ni es histórica, porque tanto los judíos como la iglesia desde el principio han pasado por gran tribulación. Y en el video anterior vimos que esos 10 cuernos que surgieron después de la caída de Roma, fueron de Roma occidental, fueron los francos, los visigodos, ostrogodos, hugonotes, lombardos, sajones, burgundios, érulos, vándalos y suevos. Fueron 10 reinos que surgieron, 10 reinos cristianos, ¿ok? Que surgieron después de la caída de la Roma occidental. De esos 10 reinos, el cuerno pequeño, que estaba ya en proceso de surgir, ¿ok? Desde aquí, desde el 325, aquí la Iglesia Católica empezó a generar influencia, pero se dio ya el establecimiento de la Iglesia Católica como ya la unión del imperio y la Iglesia Católica y los emperadores llegaron a ser papas y los papas llegaron a ser emperadores en el 536 después de Cristo, y este cuerno pequeño efectivamente arrancó, es decir, hizo desaparecer del escenario histórico de ese tiempo al el reino de los ostrogodos, érulos y vándalos. Así sucedió. Algunos dicen que quizás me estoy adelantando a un estudio que voy a dar, porque de aquí viene el estudio de Daniel 9 hasta el 12, que lo vamos a ver en el próximo video. Quiero que lo veamos porque es muy interesante y nos da cierta información muy importante que contrasta también a ciertas posiciones bíblicas teológicas que escuchamos. Vamos a ver de qué trata Daniel, los últimos capítulos de 9 al 12. Vamos a después a ir a Apocalipsis, vamos a estudiar las bestias de Apocalipsis y el último video voy a dar como dónde estamos entonces, qué podemos esperar. O sea, si ya todo se cumplió, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué podemos esperar? Créanme, yo les animo a que me apoyen en oración. Yo vengo orando al respecto. Que el Señor me guíe mis pensamientos, me dé revelación para ayudarlos a ustedes entonces en su entendimiento de la Escritura, pero también en su aplicación en cuanto a qué podemos hacer en nuestros tiempos, ¿verdad? Si ya todo esto ya pasó, como efectivamente ya pasó, y nosotros estamos ya en el siglo XXI, entonces ¿cuál va a ser nuestra posición? ¿Qué podemos entonces esperar? ¿Qué necesitamos hacer nosotros como discípulos de Jesucristo en la medida en que nos acercamos al tiempo de la venida del Señor? Bien, aquí entonces hago un resumen de, aquí sí ya para terminar, de el cuerno pequeño romano, el cuerno pequeño griego y el anticristo apostólico. ¿Ok? Entonces, es importante que yo haga este resumen para que usted más o menos ya ayudarle a usted a ver, ¿no? Las, lo que hemos venido estudiando. Y lo pongo aquí sí en el orden, sí en el orden en el que aparece Daniel, no en el orden histórico, porque en el orden histórico fue el cuerno pequeño griego el que surge. Bien, entonces diferente, ¿no? En ese sentido, pero bueno, vamos a estudiar, ¿ok? Vamos a estudiar. Daniel 7, el emperador romano que surge entre otros 10 reyes, es el cuerno pequeño. Y aquí vamos a descubrir, ¿cómo se llama? A describir el cuerno pequeño romano y el cuerno pequeño griego. Entonces, ya hemos visto que el cuerno pequeño romano es un emperador romano que surge entre otros 10 reyes, que ya vimos de dónde salen esos 10 reyes. Venció al ejército de Judá y al sumo sacerdote,
efectivamente. También persiguió, atacó y masacró a los judíos, efectivamente. Quitó el continuo sacrificio y desecró el templo o abominación desoladora. Fue arrogante, altivo contra el Altísimo y hablará grandes cosas. Un rey que tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y más grandes. Pensará cambiar los tiempos y las leyes, lo que efectivamente así sucedió. Su muerte es que será, bueno, será muerta, destrozada y quemada, su fin, lo cual también sucedió. Y el tiempo de acción fue tiempo y medio tiempo. Aquí reconozco, estoy reconociendo que estoy hablando de el Imperio Romano, ¿verdad? La cuarta bestia, de la cual surgió un cuerno pequeño. Entonces aquí hay una descripción que se aplica al Imperio Romano y muy particularmente al Imperio Romano que en su tiempo fue guiado por este general Tito Vespasiano y el cuerno pequeño que luego efectivamente surgió siglos después. ¿Ok? Aquí, así que aquí estoy, repito, describiendo lo que la cuarta bestia y el cuerno pequeño romano hicieron contra los judíos y contra, en este caso, contra Dios, ¿verdad? Que se levantó contra Dios, contra su pueblo y contra su ley. Aquí en el cuerno pequeño igual, habló de la tercera bestia, entonces aquí vas a ver descripción de esa tercera bestia, pero también vamos a ver descripción de ese cuerno pequeño griego. Entonces, la tercera bestia fue Grecia y el cuerno pequeño en este caso fue el rey griego Antíoco Epífanes, quien venció al ejército de Judá y al sumo sacerdote, efectivamente, persiguió, atacó y masacró a los judíos, los santos, por causa de la prevaricación que estos hicieron, o sea, fue un juicio de Dios igual, quitó el continuo sacrificio y se creó el templo también, es decir, generó una abominación desoladora, al igual que el imperio romano, arrogante, altivo contra el Altísimo, entendido en enigma, fue un rey igual, ¿ok? En este caso, él no cambió los tiempos y la ley como tal, ¿ok? Su fin fue muerto, no por mano humana, sino fue, no fue que alguien más lo mató, sino que murió técnicamente por causas naturales. Su periodo de tiempo de acción fue de 6,4 años y era pagano, no judío. Entonces, este cuerno pequeño romano era, y este imperio era pagano, no judío, y este cuerno pequeño griego era pagano, no judío. Ahora, si vamos entonces a la enseñanza apostólica, vemos que otra cosa es muy diferente. ¿Ok? Y vemos entonces el anticristo presente en la era apostólica, es decir, presente particularmente durante el tiempo de Pablo y Juan. ¿Y cuál era lo que estaba presente en ese tiempo? Pues estaba presente la cuarta bestia. ¿Ok? Cuando Pablo lo describe, fue en el año 50, 52, todavía no se había manifestado Tito Vespasiano, pero sí estaba otros emperadores, muy particularmente Nerón, que por eso algunos dicen, interpretan que ese cuerno pequeño fue Nerón, ¿ok? Y el anticristo fue Nerón. Ya te voy a explicar qué es lo que está pasando con tanta confusión, ¿ok? Pero por los momentos vamos a centrarnos con lo que dice la Biblia y qué fue lo que pasó, ¿ok? Entonces, efectivamente, el Imperio Romano, ya en este tiempo, entonces, en la era apostólica, no solamente persiguió a los judíos, también a los cristianos, que también para ese tiempo muchos eran judíos, ¿vale? Persiguió y masacró a judíos y cristianos, destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, operó, claro, él habla de opera, con un poder engañoso, porque recuerden, ya estaba operando el espíritu de anticristo o el misterio de la iniquidad, ¿ok?
y pues iba a llegar a ser un príncipe romano, en este caso un general romano, que luego veríamos sería Tito Vespasiano, el que condujo todo este daño, esta abominación desoladora contra el pueblo judío, pero que la iglesia también sufrió, porque los cristianos que no hicieron caso a las instrucciones del Señor, que les dijo claramente, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, salgan de ahí y huyan hacia los montes, porque viene destrucción repentina. Entonces, muchos cristianos efectivamente sí hicieron caso a las instrucciones del Señor, pero otros cristianos, por bueno, intereses, temor, etcétera, se quedaron en Jerusalén y lamentablemente sufrieron pues daño, pérdida, ¿ok? Por todo lo que sucedió en esa ciudad en ese periodo del año 70 y subsiguiente. Entonces el imperio estableció su ley y su calendario, efectivamente así sucedió. El Señor matará con el espíritu de su boca y su presencia. Ya hemos dicho que lo que está debilitando y debilita a estas bestias y a este misterio de iniquidad es la palabra profética que sale de la boca de Dios, ¿ok? Y su presencia, o sea, profeta, siervo y sierva de Dios, ungido con la presencia gloriosa de Dios, su presencia, su testimonio, su ministerio socava, debilita y destruye las obras de esta bestia que en este caso estaba presente en la era apostólica. Y el cumplimiento pues de la abominación desoladora sucedió, que está profetizada aquí, ¿verdad? Sucedió en el año 70 después de Cristo, ya lo dijimos, y quien lo generó fue un general romano que, no, que era pagano y que no era judío, tampoco era cristiano. Pero otra cosa sucedió ya entonces posterior a la era apostólica. Es decir, posterior a la era apostólica estamos hablando de efectivamente en el siglo III, el siglo IV, quinto, ¿verdad? Que surge la iglesia papal, la Roma papal. Entonces, aquí entonces está la mezcla, la transición entre el Imperio Romano y la Iglesia Católica Romana, que poco a poco empezó a manifestarse. Entonces, este Imperio Romano, junto con la Iglesia Católica Romana imperial, persiguió y masacró a judíos y a cristianos. Su base de operaciones fue Roma. Se opone y se levanta contra Dios y se hace pasar por Dios. Efectivamente, así ha sido la iglesia romana imperial que se sienta, ¿verdad?, en el templo como Dios y se hace pasar como la mediadora, la representante de Dios en la tierra, etcétera, y ha tomado, usurpado funciones que le corresponden a Dios y a su Hijo. Eso ya también, ¿ok? En este caso era un rey cristiano, ¿eh? Un rey cristiano que, por cierto, derribó a 3 reyes cristianos más y se levantó entre estos otros 10 reyes o 7 reyes que quedaron y que vamos a ver después que en Apocalipsis dice que ya era el octavo. Claro, le quitas 3, quedaron 7, se quedó uno que era el octavo. Atención. Después lo hablamos, después lo vamos a ver con mayor claridad cuando estudiemos Apocalipsis 13 y lo estudiemos y Apocalipsis 17 también. Hay muchas sorpresas, muchas sorpresas que yo sé que van a ser de gran bendición para usted. Y efectivamente generó y estableció la apostasía y la iniquidad. O sea, la Iglesia romana, la Iglesia católica romana y su papado establecieron apostasía, establecieron dogmas que evidentemente eran contrarios a la escritura, a la ley y a lo que Dios había establecido en su palabra. Entonces, a partir de 325 empezó todo, la Iglesia Católica Romana, y ya la Roma papal fue establecida desde el 380 después de Cristo. Y aquí, a diferencia de los otros cuernos pequeños, ¿ve?
este cuerno pequeño romano que surge del Imperio Romano, de la cuarta bestia, surgió así y acompañó a la bestia, la cuarta bestia, por mucho tiempo, fue un rey cristiano, entre comillas, apóstol. ¿Ven la diferencia? Están viendo que cuando dejamos que la Biblia nos hable y que lo verificamos con la historia, entonces empezamos a ver conclusiones diferentes. Entonces, este cuerno pequeño aquí era pagano, no judío. Este cuerno pequeño aquí era pagano, no judío. Aquí, en la era apostólica, era pagano y no judío. Entonces, ¿de dónde sacan de que el anticristo tiene que ser judío? Pues de sus elucubraciones teológicas, de la ciencia ficción que se han creado y porque no aceptan que la profecía de las 70 semanas ya se cumplió. Entonces ellos llegan a la conclusión de que como para ellos las 70 semanas no se han cumplido, entonces un Mesías judío tiene que manifestarse. Y ellos entonces equivalen que cuando se manifieste ese Mesías judío, ese va a ser el anticristo judío. Pero es mentira, porque la profecía de las 70 semanas ya se cumplió. Entonces, el Mesías que va a venir es Jesucristo el que va a venir. Y cuando los judíos lo vean en las nubes descendiendo del cielo, se van a rasgar la vestidura y van a ver a aquel al que traspasaron y se van a convertir. Se van a hacer, toda Israel va a ser judío mesiánica. Ok, pero las 70 semanas ya se cumplieron. Esa teoría de que el anticristo tiene que ser judío no es bíblica. No es bíblica en el Antiguo Testamento, no es bíblica en el Nuevo Testamento, que en la era apostólica y posapostólica, porque todos los cuernos pequeños no han sido judíos. Entonces, ¿por qué el último cuerno pequeño supuestamente tiene que ser judío? ¿No? La tendencia y el patrón bíblico y el patrón profético es que ese cuerno pequeño no ha sido judío. De hecho, más bien ha perseguido a los judíos, lo que efectivamente también pasó, porque la Roma papal, la Roma papal que dominó sobre Europa sobre mucho tiempo, persiguió a los judíos, los expulsó de España, los expulsó de Francia, los expulsó de Inglaterra, los expulsó de muchas otras tierras. Entonces, este cuerno pequeño, no judío, sino cristiano apóstata, fue el que persiguió a los judíos durante la diáspora. ¿Están viendo? Entonces, por eso es importante ir a las escrituras, verificar la escritura con la historia, qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido, y entonces poder sacar conclusiones más reales, no mitos, no leyendas, no ciencia ficción, la realidad bíblica e histórica, y que sea ella la luz para nuestras decisiones y acciones. ¿Ok? Por cierto, también aquí yo tengo que poner a un lado, claro que sí, ¿por qué no? Que puede haber un segundo cumplimiento de la profecía bíblica, que puede haber un cumplimiento de un cuerno pequeño más adelante. ¿Por qué no? Yo no me opongo a eso. Pero ese cumplimiento tiene que ser fiel a lo que ya ha dicho la Escritura y lo que ya se ha cumplido de la Escritura. ¿Me están escuchando? O sea, porque un patrón profético es un código profético y los códigos proféticos son constantes, consecuentes en su significado. Pero no puede ser que tenga un código profético aquí, un significado aquí, en un tiempo aquí, y luego te saltes y te inventes tratando de agarrar el código, pero le estás metiendo otro significado, otro tiempo y otra manera de entender. No, así no opera la escritura, así no se interpreta la palabra de Dios. La interpretación bíblica tiene que ser consecuente y tiene que haber concordancia
entre lo que fue su comienzo y lo que fue su final. Muy bien, pero eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis 13 y 17 en el séptimo video. Y en el octavo, entonces, vamos a darle instrucciones en cuanto a qué podemos esperar, qué podemos hacer. Muy bien. Así que por eso yo le animo que si este estudio le ayuda a este estudio a clarificar su mente, por favor, entonces apóyenos allí, dele me gusta, compártalo para que sus otros familiares y amigos también vean, wow, mira, hemos estado equivocados, estamos esperando el anticristo. Hollywood nos dijo que el anticristo viene así, que es británico y después va a ser norteamericano. Y este tipo, este predicador, con su serie Dejados Atrás, nos dijo que vamos a pasar por la tribulación y viene un anticristo que va a ser así, que es judío y tal. Ahora está saliendo, ahora mismo está saliendo un anticristo que ni es rey ni es presidente y se lo están inventando, ¿eh? Supuesto político, un supuesto funcionario norteamericano, y ya lo están, pero eso no tiene ninguna relación con lo que la Biblia ha enseñado. ¿Ves? Tenemos un código aquí, tenemos una aplicación aquí, entonces el código aquí dice que cuerno pequeño tiene que ser un rey de un imperio, y entonces si es un funcionario no puede ser cuerno pequeño. El cuerno pequeño no es un funcionario, siempre ha sido un rey, siempre ha sido alguien que dirige y gobierna un imperio o un reino, no un funcionario público. ¿Ok? O que mira, no, que el anticristo es judío y entonces como este funcionario tiene ascendencia judía, ese tiene que ser el anticristo. Discúlpame, todos los cuernos pequeños y el anticristo no han sido judíos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar esperando un anticristo judío? ¿Me entiendes? Entonces, así ya empezamos a nosotros a clarificar nuestros pensamientos, nuestras ideas, y ya podemos saber qué esperar y qué no esperar. ¿Ok? Así que bueno, tengan paciencia porque vamos a llegar allá, pero vamos primero con lo primero. ¿Vale? Por último, entonces, y aquí sí ya termino con un resumen. Entonces, aquí, aquí ya me adelanto un poco con este cuadro, porque aquí ya les doy un misterio. Aquí. Vamos a darle este tips, ¿verdad? De este misterio de que nos habla Apocalipsis. ¿Ok? Y como está Juan involucrado, entonces, pues lo estoy compartiendo con ustedes y me estoy adelantando un poquito, pero es para crear ustedes ese ánimo de seguir estudiando la Biblia, ¿no? Porque este cuadro se llama La bestia que has visto que era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se está tratando aquí? La bestia que has visto era, ¿cuál es la bestia? La bestia babilónica. La bestia babilónica que, aunque ha sido manifestada a través de diferentes imperios, ha seguido siendo la misma y se manifiesta al final siendo la misma, aunque en principio fue Babilonia solo, después fue Medo-Persa, después fue lo griego y después romano, pero constituye un mismo sistema, un mismo proceso histórico que lo vamos a ver, ¿ok? Lo vamos a ver muy particularmente cuando estudiamos Apocalipsis. Pero entonces aquí ya les digo, la bestia que has visto era bestia babilónica, ¿ok? Entonces, era es, lo vemos en la cuarta bestia en Daniel, rey romano que surge entre otros 10 reyes, que es muy diferente y malvado de los anteriores. Venció al ejército de Judá, al sumo sacerdote, persiguió y masacró a los judíos, quitó el continuo sacrificio, desecró el templo, arrogante, altivo, contra el Altísimo, un rey que tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y más grandes, un rey que pensara cambiar los tiempos y la ley,
fue, fue muerto, esta cuarta bestia fue muerta y destrozada, efectivamente, Roma fue quemada, destrozada y saqueada, y eso sucedió en un periodo, ¿verdad? En este caso del cuerno pequeño de esta cuarta bestia, en tiempos, tiempos y medio tiempo. Y esta cuarta bestia, pues, y este rey era pagano, no judío. El anticristo en Juan. Fíjense que aquí hablo de la cuarta bestia y ya cuando pasamos a Juan, hablamos entonces de el anticristo. Porque Juan en su carta no habla de bestias. Juan habla de bestias en su Apocalipsis, al igual que el profeta Daniel. Entonces, en lo que hemos estudiado del apóstol Juan, en su carta habla de anticristo y anticristos, plural. Y él nos ayuda a identificarlos. Entonces, él habla de una persona o un líder de trasfondo cristiano, no judío, o sea, acaso judío mesiánico, pero no judío, o sea, que no practica el judaísmo como tal, que ya está presente en el cristianismo de finales del siglo I. El siglo I, ya estaba presente esa persona o esas personas o líder o líderes de trasfondo cristiano. Son personas o líderes que se oponen a la enseñanza apostólica y que siguen sus propias enseñanzas erradas o a falsos profetas. ¿Ok? Son personas o líderes que salen de la comunidad cristiana y se oponen al Evangelio de Jesucristo, enseñado según las Escrituras y por la enseñanza apostólica. Son personas o líderes que niegan la encarnación de Cristo, que Él es el Mesías y niega la unidad entre Él y el Padre. O sea, son personas que niegan la persona de Jesucristo, del mesianismo de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. Y son personas y líderes que pues, operan con espíritu de mentira, engaño, con influencia de espíritu de anticristo y de error. Ellos no lo van a reconocer, claro. Ellos también, ellos están correctos. Pero por sus enseñanzas, por su discurso y por sus acciones, evidentemente son personas que están operando bajo el espíritu de anticristo y el espíritu de error. Son una persona que anteriormente fue cristiana y que se levanta contra Cristo y la iglesia de Jesús. Dice, no, la iglesia de Jesucristo está equivocada. No, yo no me congrego porque las iglesias están equivocadas y el único que no está equivocado o equivocada soy yo. Qué lindo, qué bello. ¿Ok? Son los únicos perfectos y están en toda la verdad. Claro, son verdades que no se fundamentan en la Biblia, pero es su verdad. Lo han enseñado, lo han aprendido de sabios, rabinos o judeo-mesiánicos, ¿no? Entonces, son personas que se cambia la doctrina sobre Jesús y la salvación. Y tienen toda una mezcla de que sí son salvos en Jesucristo, pero yo practico otras cosas porque yo necesito practicar eso para poder reafirmar mi salvación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el fin entonces de estos anticristos según Juan? Pues, bueno, se unen al sistema del mundo, al término, y es lo que yo he visto en mi propia experiencia con muchos amigos y aún familiares que he tenido, ¿ok? Muchos amigos, colegas, cristianos, pastores, que comienzan a desviarse de la enseñanza apostólica y sobre todo algunos abrazan entonces ideas y prácticas judío-mesiánicas y al final terminan aislándose de la comunidad cristiana, ¿ok? Y se apegan entonces a ese sistema religioso del mundo, sistema religioso del mundo. Llámelo como tú lo llames, porque no son ellos los únicos que están bajo el sistema religioso de este mundo. Los católicos están, los protestantes, una religión, los evangélicos son una religión, los judíos mesiánicos son una religión, el judaísmo es otra religión. Entonces, no pocas veces esas prácticas religiosas son contrarias a lo que el Señor y sus apóstoles y sus profetas enseñan en las Escrituras. Entonces se apegan, terminan uniéndose al sistema del mundo carnal, o sea, religión
que se fundamenta en sus propias creencias y en sus propias emociones. Ay, es que yo siento, es que a mí el Señor me lo dijo porque yo lo siento y yo lo recibí. Y sí, ok, tú puedes recibir todo lo que tú quieras, pero verifícalo por la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseña la Biblia? Es que yo lo sentí, así siempre yo lo he sentido. Enseña la Biblia, que es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura, es nuestra lámpara. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué? Pues tenemos que, eso fue el gran aporte de la reforma, cuando la iglesia protestante comenzó. Su apego era la escritura. ¿Eh? Ellos decían claramente, solo Dios, solo gloria, solo escritura. Pero ahora hay cualquier cantidad de enseñanzas y prácticas que no se pegan a la escritura. Tenemos que ir a la escritura y corroborar si eso es lo que realmente enseña la Biblia. Tiempo de acción, entonces, en el que iba a operar el anticristo de Juan, en las cartas de Juan, recuerde, todavía no estoy entrando en el Apocalipsis de Juan, él dice que en el último tiempo que ya Juan dice que ya lo estaban viviendo. O sea, en el último tiempo, el fin del primer siglo o fin de la era del reino de Bula. Para Juan, el último tiempo no era el siglo XXI, no, para Juan el último tiempo era el siglo primero, finales del siglo primero, específicamente. Y los anticristos de Juan, el anticristo, porque sí, le hace una referencia de que viene un anticristo, pero ya hay presente anticristo. Aquí ya Juan nos da detalle. ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, que haya anticristo y también que se manifieste un anticristo. ¿Eso ha sucedido? Eso ha sucedido. Ya vamos a ver que eso ya ha sucedido. Que ha habido anticristos y en qué X periodo ha habido un anticristo que sobresale sobre todo lo demás. Eso ha pasado. Y por lo regular, según Juan, eran cristianos o judeo-mesiánicos, no judíos completamente, judío-mesiánicos, apóstatas. Así pasó en el tiempo de Juan. ¿Ok? Por eso que él dice que niegan a Jesucristo, que vino en carne, que niegan la divinidad, porque muchos judíos mesiánicos así lo habían expresado y lo siguen expresando. O sea, algunos, no todos, ¿ok? No todos, hay grupos diferentes, ¿ok? Hay judíos mesiánicos, repito, que sí se apegan a la enseñanza de la Torá, no de la enseñanza rabínica, del judaísmo actual, que se lo ha inventado prácticamente todo, sino la Torá, lo que enseña la Torá, y siguen también la enseñanza de Jesús, el Mesías, que ellos llaman Yeshua HaMashiach. Bueno, ese es su idioma, yo lo entiendo, yo lo comprendo, yo lo acepto. A mí me choca, es cuando veo a un cristiano gentil, no judío, tratándome de vender a mí la idea que como gentil yo tengo que llamar a Jesús Yeshua HaMashiach. No, yo no hablo hebreo, yo no creí en Jesús de una perspectiva hebrea, yo creí en Jesús, Jesús en idioma griego, que es el que he estudiado, por cierto, no lo conocí como Yeshua HaMashiach. Que supe que se llamaba Yeshua HaMashiach en el idioma hebreo para los judíos y judíos mesiánicos. Sí, pero yo como gentil, cristiano salvo por gracia, incorporado al cuerpo de Cristo y al pueblo de Dios y a la familia de Dios por sola gracia y por fe, no tengo por qué estar llamando a Jesús Yeshua. Si lo quiero hacer, bueno, ya, usted verá. Pero cuando buscan la manera de imponértelo, porque eso es así, porque es una revelación superior, porque tal, tenga cuidado, tenga cuidado. Mi recomendación es salga de esa iglesia, salga de esos grupos, salga, ¿ok?
porque comienzan poco a poco y luego meten todo el doctrinario y teología que es contraria a la enseñanza apostólica y profética que encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Vale? Entonces, según el anticristo de Pablo, también presente en la era apostólica, Pablo escribió a los tesalonicenses en el año 50. Juan lo escribió alrededor del año 80. ¿Ok? Entonces, Pablo escribió antes que Juan, pero era la misma bestia todavía, porque el cristianismo surgió cuando estaba el Imperio Romano reinando sobre toda la región. Entonces el Imperio Romano era la cuarta bestia, pero un líder futuro que todavía no se había manifestado era Tito Vespasiano. ¿Ok? Luego entonces algunos intérpretes dicen que el cuerno pequeño fue Nerón, porque Nerón también hizo mucho estrago, el emperador Nerón. Yo entiendo que Nerón sí fue, otra vez, Nerón pudo haber sido un anticristo. Nerón pudo haber sido un anticristo. Juan y Pablo nos hacen ver que puede haber anticristos, muchos anticristos, pero unos sobresalen más que otros. Nerón pudo haber sobresalido. Después viene Domiciano. Domiciano fue el emperador presente durante el tiempo en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Domiciano pudo haber sido otra representación de ese espíritu anticristo. ¿Eh? Entonces, ahí ya nos damos pistas. Los apóstoles hablan de la presencia de muchos anticristos, pero que dentro de esos muchos anticristos tiene un anticristo que sobresale. Y así ha sucedido. Y así sucede actualmente. Actualmente. Ahí ya les di un patrón. Un patrón bíblico, un patrón profético, para nosotros discernir e identificar, porque el anticristo, recuerde que tiene que ser revelado, viene por revelación. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos revelación? La palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios y porque somos sensibles al Espíritu Santo, no porque un teólogo o un maestro o un libro nos dice que es lo que... No, no. Está bien, yo puedo escuchar a un predicador, yo puedo escuchar a un maestro magnífico, pero verifícalo por la palabra. Ay, porque yo no tengo tiempo y que yo no lo sé hacer. Bueno, no sé, no lo tomes todo por hecho. Por eso, por el contrario, yo le animo a usted que vaya a la Biblia, que sea usted el que vaya a la Biblia y estudie la Biblia. ¿Ok? Porque uno tiene que reconocer con humildad que uno no lo sabe todo y uno no lo domina todo. Eso es lo humilde, eso es lo bíblico, eso es lo cristiano. Pablo lo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. No lo tenemos todo. Entonces, aquí vemos, aquí, por cierto, el Señor también nos dice, fíjate, el Señor Jesucristo no habla de anticristos. El Señor Jesucristo no habla de anticristo. El Señor Jesucristo habla de falsos cristos y falsos profetas. Tú no me puedes equiparar falsos cristos, por cierto, en plural, con el anticristo que es singular. No, no, no. Falsos cristos, en todo caso, anticristos. Falsos profetas, falsos maestros, que operan bajo el espíritu de error y anticristo. ¿Ves? Entonces, pasarle la brocha y decir que todos son lo mismo es mentira, no es bíblico, no es bíblico. Hay que diferenciar cada cosa, cada personaje. Pero aquí ya encontramos entonces que hay patrones, que hay características. Por eso yo vengo dándole a ustedes en todos los estudios las características. Aquí yo lo que estoy haciendo es resumirlo, pero en cada video, en cada estudio, yo les he dado características de los anticristos, del anticristo, lo que hemos venido estudiando, para que ustedes se vayan formando una opinión bíblica que siempre va a poder corroborar
si usted tiene la Biblia a la mano. ¿Ok? Entonces, para Pablo, eso es como un líder futuro. Él sí, Pablo sí lo habla más como un líder futuro, que subyugaría a judíos y después a cristianos, persiguió y masacró a judíos y a cristianos, destruyó el templo, la ciudad de Jerusalén, por cierto. Y yo estoy hablando de lo que se cumplió, no necesariamente lo que Pablo dijo. ¿Ok? Pablo dijo que iba a ser un hombre de pecado, un hijo de perdición. Opera con un poder engañoso, así lo dice Pablo, ¿verdad? Entonces era un príncipe romano, un general, un príncipe romano cristiano. Ahí están las dos. ¿Eh? Con Pablo, la aplicación puede ser este anticristo, que opera como anticristo, como cuerno pequeño, pues un príncipe romano, en este caso Tito Vespasiano, que fue un general, puede ser un príncipe romano que llegó a ser cristiano también, que efectivamente así sucedió. ¿El imperio estableció su ley y el calendario? Sí, como Pablo también lo dice, intentará cambiar las leyes y el tiempo. Efectivamente sucedió. El Señor matará con el espíritu de su boca y su presencia. Efectivamente. Algunos lo piensan como que es algo así, como es crítico, un solo tiempo, y por eso ponen todo, ¿no? Cuando Cristo venga, Él va a traer una espada, y con esa espada, Señor, la espada, eso es el lenguaje profético, eso es el lenguaje apocalíptico, la espada es la palabra de Dios, y la palabra de Dios, quienes más la han usado y la han declarado son los profetas. Entonces, esa espada de doble, ¿cómo es? De doble filo, aguda, no es que el Señor va a venir con una espada que una boca. O sea, porque somos tan literalistas, ¿no? Que yo soy literal en la escritura. Oye, mira, tú tienes que entender que hay lenguaje profético, que hay código y que hay símbolos. Hello, tienes que interpretar, usa la cabeza para interpretar o pídele al Espíritu Santo que te revele qué fue. Y la Biblia es clara que a Dios usa a los profetas, ¿verdad? Con su palabra profética y que los profetas por lo regular limitan, destruyen las obras del enemigo. Entonces, ese es el patrón bíblico, ese es el patrón profético. Que tenemos que interpretar aquí que el Señor matará con el espíritu de su boca, es que Él va a usar a siervos y siervas, profetas, profetizas, que van a levantarse contra toda esta operación de tinieblas de ese tiempo que hubo y en nuestro tiempo. Aquí ya le estoy dando pistas de qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces. Tenemos que operar con el espíritu profético. Tenemos que operar con la intercesión profética, guiada por el espíritu fundamentada en la palabra. ¿Ok? Aquí ya les estoy dando pistas de qué podemos hacer en este tiempo para contrarrestar, para continuar, porque este es un proceso de continuación, se da así en la escritura, es una acción continua y futura, no es algo único, sino matará. El Señor continuamente va a estar debilitando, matando, destruyendo, obstaculizando a estos poderes de las tinieblas presentes en muchos gobiernos, en muchos imperios. Tuvo un primer cumplimiento en el 70 después de Cristo. Pablo no tenía idea cuándo se iba a cumplir. Yo se lo estoy poniendo aquí, ¿verdad? Porque Pablo lo profetizó, un primer cumplimiento en el 70 después de Cristo. Pero el misterio de la iniquidad continuó y ya lo vimos. El ministerio de iniquidad continuó. Aquí en este gráfico podemos ver que el espíritu de iniquidad estaba ya presente en el primer siglo y continuó y se manifestó un poco cada vez más abiertamente a partir de 325 y finalmente se manifestó de 380 a 536. Entonces, efectivamente, eso se cumplió. Y Pablo habla claramente que el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ok? Y esto está en línea mucho con lo que usted ve aquí en este cuadro. ¿Eh? La bestia que era Babilonia no es porque todavía no se había manifestado. No es. No se había manifestado abiertamente, ni con Juan ni con Pablo. Y está para subir todavía para el tiempo del Apocalipsis de Juan
Juan lo habla como algo futuro. Era, no es y está para subir. O sea, está destinada, está establecida que ella va a subir del abismo, no del infierno, del abismo, donde operan los demonios, etcétera, e ir a perdición. Como Pablo cataloga al misterio de la iniquidad y a ese hombre que se va a manifestar como un hijo de perdición. Es decir, alguien que viene de trasfondo cristiano, sea judío o mesiánico, pero es apóstata. Entonces, aquí vemos claramente, entonces, este cuadro que nos permite resumir, he querido compartírselo con ustedes para que ustedes empiecen a sacar sus propias conclusiones y vamos a continuar estudiando, pues, esto- esta- estos pasajes claves para entender el tema del anticristo, de manera que podamos discernir entre lo que es el mito y lo que es la realidad de la palabra de Dios, que podamos ver qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido y qué está por cumplirse. Entonces, si, repito, si este estudio le ha ayudado a usted a entender mejor las escrituras, ha sido de bendición. Yo estoy seguro que ha sido un desafío. Claro que sí. Estoy seguro que ha sido un desafío. Pero si usted considera que esto ha sido de bendición para usted, pues póngale allí me gusta, compártalo con sus amigos y familiares, ayude a sus amigos y familiares a abrir los ojos, ¿ok? Y si no lo ha hecho todavía, repito, suscríbase, dele campanita allí para las notificaciones, porque vamos a seguir estudiando este tema sobre el anticristo. Faltan todavía unos 3 videos, 3 estudios, y también vamos a seguir estudiando lo que usted quiera. Dígame en los comentarios qué le pareció, cuál es su idea, qué nos sugiere a nivel de este estudio. O si usted vio que, oye, yo me gustaría que estudiáramos este otro tema que también me interesa, bueno, póngale en los comentarios. Yo siempre leo sus comentarios, que siempre leo sus comentarios, procuro interactuar, ¿ok? A veces no tan rápido como quisiera, pero yo casi siempre respondo a los comentarios, entonces, y los leo. Si usted tiene una sugerencia sobre un tema, estudio que haga falta, pues vamos a hacerlo. Ya yo, de hecho, estoy preparándome para un próximo webinar. Tengo algunas ideas, pero si usted tiene ideas, oye, mire, yo quisiera que estudiáramos este tema, y si es para hacer un webinar, pues igualmente vamos a hacer un webinar, un estudio intenso, seguramente, de unas 2 horas continuas, yendo a la palabra, y dígamelo, que compártalo. Y con mucho gusto yo voy a orar, yo voy a atenderlo, y si no ahora, pues seguramente más adelante lo voy a hacer, pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias una vez más por su apoyo, por su participación allí en el chat, los comentarios, y bueno, hasta la próxima, ¿vale? Les amo y les bendigo. Chao.